Encantados se encuentren conmigo por acá hoy mis alumnos de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Margarita, Unimar, hoy, día 1 de marzo de 2024. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y esta clase está dirigida a los mencionados alumnos, los recursos en el proceso penal en Venezuela. Hoy queremos hacer ciertas especificidades vinculadas a los principios recursivos en los recursos en el proceso penal, y esto se va a estar dividido en varias sesiones. Sesiones estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, y también les vuelvo a reiterar sobre la recomendación de este libro, Pruebas y Recursos en el Proceso Penal, en las 13 jornadas de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello. Este libro fue publicado en el año 2015, donde se desarrollan buena parte de los recursos en el proceso penal. Inclusive hay un ensayo mío sobre el recurso de revisión procesal penal. En la semana pasada habíamos abordado la clasificación de los efectos de los recursos en atención a la ordinariez, en atención al efecto suspensivo, etcétera, etcétera. Estábamos abordando el ámbito de algunas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, en lo que atañe a los recursos. Bueno, entonces, hay dos impugnabilidades que son importantes. La impugnabilidad objetiva: por cada tipo de decisión nos vamos a encontrar con un recurso, y la llamada impugnabilidad subjetiva, es decir, la existencia de agravio recursivo. La condición de parte me hace a mí ser legitimado activo para poder intentar un recurso. Mi condición de parte. Mi condición de parte como procesado, mi condición de parte como fiscal del Ministerio Público, mi condición de parte como víctima. Recuerden que mi condición de parte como víctima se expresa, por ejemplo, en haber presentado una querella o haber presentado una acusación particular propia y haber sido admitida dicha querella o dicha acusación particular propia. Pero el artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal le concede la posibilidad a la víctima de apelar cualquier decisión que le desfavorezca, aunque no ostente la condición de parte. Repito, el artículo 122 le concede a la víctima apelar de cualquier decisión que le desfavorezca, aunque todavía formalmente no ostente la condición de parte. Entonces, una decisión evidentemente que puede desfavorecer a la víctima es una decisión absolutoria. Una decisión que puede desfavorecer a la víctima es una sentencia o un auto de sobreseimiento. Si la víctima, por ejemplo, intentó el 122, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, a percibir ante el juez de control para que el Ministerio Público inicie una investigación y no lo realiza, y el Ministerio Público lo niega, esa decisión desfavorece a la víctima. Entonces, el sentido de la impugnabilidad subjetiva va por doble vía. Uno, la condición de parte me hace a mí ser legitimado activo para intentar el recurso, pero además yo tengo que demostrar que la decisión me ha causado agravio, es decir, que me está causando un perjuicio en mi condición personal. Evidentemente que una sentencia condenatoria no podría desfavorecer la pretensión del fiscal del Ministerio Público, que queriera eso, precisamente una sentencia condenatoria. De igual forma que mal podría el procesado que ha admitido los hechos cuestionar, impugnar una sentencia condenatoria cuando tan no ha causado agravio que su voluntad era admitir los hechos. Pero aquí nos detenemos un momentico. ¿Hay agravio desde un punto de vista global o hay un agravio desde un punto de vista específico?
el fiscal podrá decir, efectivamente, dictaste una sentencia condenatoria, pero ese no era el delito por el cual yo había sido acusado. Ese no era yo había acusado. Esa no era la pena que yo quería para ese delito, puesto que yo alegué, acusé una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, un agravante, y no concediste el agravante. De igual forma, podría decir el procesado que ha admitido los hechos y que ha manifestado su voluntad de que se le imponga inmediatamente la pena, que sí, que efectivamente se dictó una sentencia condenatoria, pero ese procesado pretendía que la rebaja fuera superior a la rebaja que la sentencia condenatoria dictaba. Entonces puede haber un agravio de carácter general o un agravio de carácter específico. Dicho esto, hay decisiones, por ejemplo, la sentencia 857 del 8 de mayo del 02, donde dice que el imputado es el dueño de su defensa material, es decir, el derecho a conformarse con la sentencia. La impugnabilidad subjetiva, esa que describe el 424, es la cualidad que le reconoce a una determinada persona o a un órgano del poder público en virtud de su relación legítima con el objeto del proceso. Es lo que suele denominarse el legitimatio ad causa. Ya no sería un legitimatio a proceso. Y dice esa sentencia, el recurso de apelación es un mecanismo de impugnación que otorga nuestro ordenamiento jurídico en beneficio del justiciable, quien puede ejercerlo o no según lo considere pertinente. Por lo tanto, no es un derecho que puede ser susceptible de renuncia. Simplemente, si no es ejercido en el plazo legal establecido para tal fin, se entenderá que el justicial está de acuerdo con lo decidido. Es decir, esta fase, la fase recursiva, es la más parecida a la parte dispositiva del proceso civil, porque se va a apelar solamente en la manifestación de una pretensión. No es la llamada consulta de ley, en donde cualquier tipo de decisión de primera instancia era consultada ante el superior. Así, en principio, podrían interponer los recursos quienes son partes. Legitimación del recurrente. ¿Quién? Bueno, el Ministerio Público, el imputado, la víctima. Es decir, ¿quiénes son los que tienen el derecho a recurrir? Algo así como lo establece, por ejemplo, el artículo 88 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando nos habla de un medio procesal que es distinto al recurso, que es la recusación. Como medio procesal cuestiona la falta de imparcialidad del juzgador. Entonces, fíjense, el código nos indica que las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables. El imputado siempre puede impugnar una decisión en los casos que se lesionen disposiciones sobre su intervención, asistencia y representación. Ver artículo 175 del COP, aunque haya contribuido a provocar el vicio objeto del recurso. Entonces, fíjense que el artículo 30 de la Constitución nos indica que el Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes, y el 122 nos indica quien, de acuerdo con las disposiciones de este código, sea considerado víctima, aunque no se haya constituido como querellante, podrá ejercer en el proceso penal 8, impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria. El 279 también nos indica que el desistimiento será declarado de oficio o a petición. La decisión será apelable sin que ello se suspenda el proceso. Es decir, estaríamos hablando del desistimiento de la denuncia. Y el 307 nos conduce a que el Ministerio Público o la víctima, cuando no se haya querellado, podrá interponer apelación y casación contra el sobreseimiento. Dicho todo esto, significa que la víctima puede interponer un recurso contra una decisión que le desfavorezca. Entonces, mis estimados, para quedar claro con el tema de la impugnabilidad subjetiva, primero hay que demostrar la condición de parte, y en segundo lugar hay que demostrar que hay un específico componente de la decisión que está causando un gravamen
recursivo, un gravamen que solamente puede solventarse por vía de los recursos. Por favor, ingresen a la siguiente sesión de hoy con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta primera.